Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y actualidad. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buena energía. Hoy tenemos un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que la vida amorosa de nuestras estrellas favoritas siempre nos mantiene al filo del asiento. Antes de sumergirnos de lleno en el cotilleo, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido jugoso y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, la campanita también es su amiga. Hoy vamos a hablar de un reencuentro o más bien, de una situación que ha puesto a todos a especular y a analizar cada mínimo detalle. El título lo dice todo, Ander Cell nerviosa por Kerem Bürsin en el cumple de Vigional. Sí, lo escucharon bien. Parece que los caminos de Ande y Kerem, quienes nos robaron el corazón con su química en Senkalkapm, vuelven a cruzarse, y esta vez, en un evento social que ha desatado un torbellino de rumores. Nos centraremos en ese momento específico, la fiesta de cumpleaños de la talentosa Vigional, una amiga en común y colega de ambos actores. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué se dice que Ande estaba nerviosa? ¿Qué papel juega Kerem en todo esto? Vamos a desglosar la situación, analizando las imágenes, los testimonios y, por supuesto, las teorías que han surgido. La fiesta de cumpleaños de Vigional, conocida por sus papeles en exitosas producciones turcas, fue un evento al que asistieron numerosas figuras del mundo del entretenimiento. Y sí, entre los invitados se encontraban Ander Cell y Kerem Bürsin. Ahora, la clave de todo este revuelo está en la dinámica observada entre ellos. Según varios reportes y comentarios en redes sociales, hubo un momento, o quizás varios momentos, donde Ande parecía visiblemente incómoda o, como bien dice el título, nerviosa ante la presencia de Kerem. Y aquí es donde entra la especulación. Cuando hablamos de nerviosa, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Es un nerviosismo de incomodidad, de recordar viejos tiempos, o quizás un nerviosismo más coqueto? Las interpretaciones son muchas y, como siempre en estos casos, cada uno saca sus propias conclusiones. Analicemos las posibles razones. Una de las teorías más fuertes es que la tensión proviene del pasado de Ande y Kerem. Recordemos que su relación en la pantalla se extendió a la vida real, y fueron una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Su ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente en su momento, fue un tema de gran debate y tristeza para sus seguidores. Por lo tanto, es natural pensar que reencontrarse después de un tiempo, y en un ambiente social, podría generar sentimientos encontrados. ¿Podría haber una incomodidad residual, pregunta sin respuesta, o simplemente la conciencia de la historia que comparten y que aún genera tanto interés público? Otra posibilidad es que el nerviosismo no sea necesariamente negativo. Tal vez Ande se sintió expectante. Ver a Kerem después de un tiempo podría haber despertado esa chispa, esa conexión especial que tuvieron. Los gestos, las miradas, la forma en que interactuaron, si es que lo hicieron de manera significativa, son analizados con lupa por los fans. Un ligero rubor, una sonrisa un poco forzada, o incluso el hecho de evitar el contacto visual podrían interpretarse como signos de ese nerviosismo. La clave está en cómo se percibió su lenguaje corporal. Y luego está la tercera opción, que siempre está presente en el mundo del espectáculo. ¿Hay alguien más en la ecuación? A veces la presencia de otras personas, o incluso la idea de que podría haber interés de otra parte, puede generar este tipo de reacciones. Sin embargo, en este evento particular, el foco parece estar en la dinámica directa entre Ande y Kerem. Analicemos los detalles que se han compartido. Se dice que en un momento dado, cuando Kerem se acercó a donde estaba Ande, ella pareció desviarse, o cambiar de conversación, o quizás mostraba una postura más cerrada. Estas son las pequeñas cosas que los observadores agudos captan y que alimentan la especulación. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, intenta revelar una imagen mayor. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas muy observadas. Cada uno de sus movimientos es analizado por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Esto añade una capa extra de presión. Si ya de por sí un reencuentro con una expareja puede ser tenso, imaginen hacerlo sabiendo que cada gesto está siendo documentado y comentado. Ahora, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo se comportó él?
Los reportes sugieren que Kerem se mostró más tranquilo y social, interactuando con varios invitados. Sin embargo, eso no significa que no haya habido un momento de conexión o tensión con Hande. A veces, uno de los involucrados puede estar más sereno mientras que el otro muestra las señales del nerviosismo. La fiesta de Vigional se convierte así en un escenario, y Hande y Kerem en los protagonistas de una obra que el público interpreta libremente. Los fanáticos de la pareja Kerem-Hande están divididos. Algunos creen que esto es una señal de que todavía hay algo entre ellos, que el reencuentro ha reavivado la llama. Otros piensan que es simplemente la incomodidad de encontrarse con un ex, especialmente en un evento público donde ambos saben que están siendo observados. Y hay quienes simplemente disfrutan del drama y la especulación, sin importar la realidad subyacente. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos públicamente es solo una fracción de la realidad. Las celebridades tienen sus propias vidas, sus propias emociones, y sus propias formas de manejar las situaciones. Lo que para nosotros parece una señal inequívoca de algo, para ellos puede ser simplemente un momento fugaz de reflexión o incomodidad. Sin embargo, no podemos negar el poder de la imaginación colectiva. Cuando dos actores tienen una química tan explosiva en pantalla, los fans esperan, casi exigen, que esa magia se traslade a la vida real. Y cuando se dan estas circunstancias, como un reencuentro en una fiesta, la esperanza se enciende de nuevo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Principalmente que la atención del público hacia las relaciones de las celebridades es inmensa. Pequeños detalles pueden ser magnificados, y las interpretaciones son tan variadas como los espectadores. La nerviosidad de Hande, si es que realmente existió de la manera que se describe, puede ser el resultado de una compleja mezcla de historia compartida, conciencia pública y quizás, emociones aún no resueltas. Además, este tipo de eventos también nos recuerdan la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo. Que Hande y Kerem pudieran asistir al mismo evento y a pesar de su pasado, compartir el mismo espacio con otros amigos como Vigional, habla de la madurez y profesionalismo que pueden haber desarrollado. No significa que deban evitarse, sino que pueden coexistir. Por otro lado, para los fanáticos, estas son las migas de pan que alimentan la esperanza y la fantasía. Cada interacción es un potencial indicio de que la historia podría tener un nuevo capítulo. Y es parte de la diversión, ¿verdad? Seguir las pistas, crear teorías y debatir en los comentarios. En resumen, lo que hemos analizado hoy es como un simple evento social, como el cumpleaños de Vigional, puede convertirse en el centro de atención debido a la presencia de dos figuras tan queridas como Hande Erçel y Kerem Bürsin. La supuesta nerviosidad de Hande ante la presencia de Kerem ha desatado un sinfín de especulaciones sobre su relación pasada, sus sentimientos actuales y la dinámica entre ellos. Si bien no tenemos certezas absolutas, las observaciones y los rumores sugieren que el reencuentro no fue completamente indiferente para Hande. Pero esto, mis queridos espectadores, es solo el comienzo. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y quién sabe qué nos depara el futuro para Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que nos encanta seguir cada uno de sus pasos y traerles toda la información más fresca y jugosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Hande estaba realmente nerviosa? ¿Por qué creen que fue? ¿Hay algo más que crean que está sucediendo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha entretenido, no olviden darle ese valioso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de los últimos chismes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.